Bien, vamos a continuar entonces con la explicación de lo que tiene que ver con el control aversivo y vamos a hacer énfasis en las razones de la ausencia de estos programas aversivos cuando hablamos de estas terapias y de las investigaciones aplicadas que se presentaron en diferentes contextos, ¿no? Entonces, permítanme, le doy ingreso a algunos estudiantes y continuamos. Eh, pues lógicamente, pues a la gente no le gusta, a los padres, a los profesores, a la, a la- a la- a la religión, a un grupo de personas, ¿no? Siempre hay una posible reacción adversa del público y otros profesionales ante el uso del procedimiento del castigo, ¿sí? Y es lógico entender de que pues, no estén muy de acuerdo con los castigos, con lo aversivo que puede ser infligido, ¿sí? Pero, pues, lógicamente, pues hay que mirar la naturaleza de los mismos estímulos aversivos empleados, ¿sí? Pues por aquello de los aspectos legales y éticos, la misma seguridad de los sujetos que se someten a este tipo de tratamiento, ¿sí? Claro, cuando hablamos nosotros de algo muy agresivo que está dañando la integridad física o psicológica, la salud mental o la salud física del paciente, pues lógicamente hay que mirar de qué otra manera se utiliza un proceso de modificación de conducta, ¿sí? Y además de que si el hecho de que haya como que el que dirige la investigación o el que dirige toda esta cuestión, el terapeuta, es decir, exagera, que tiene inclusive posibles abusos en este campo, pues lógicamente es malo. Una de las cosas que tanto se le critican a la psiquiatría es precisamente eso, de que muchas veces los psiquiatras, psicólogos que trabajan en clínicas de reposo, en hospitales de salud mental, en donde pues lo que hacen es a veces mantener dopada a la gente con medicamento o lo mantienen con esas técnicas aversivas como el choque eléctrico para abusar de ellos sexualmente o para mantener un ingreso económico, ¿sí? Entonces, pues lógicamente ese potencial del control que tienen ciertas personas de la salud, ciertos profesionales de la salud, en donde pues se investigan, pero eh, rompen los esquemas del derecho, de los derechos humanos, entonces pues eso termina convirtiéndose en un abuso. Entonces, hay una ley que protege al niño, hay una ley que protege al adolescente, hay una ley que protege los derechos humanos, que protege los derechos de las personas eh, de edades avanzadas, ¿no? Entonces, pues, lógicamente, cuando eso sucede, cuando ya es evidente que hay un maltrato físico y un maltrato psicológico, pues lógicamente, pues eso tiene que eh, erradicarse. No sería lo más ético, no sería lo más adecuado. Y hay una gran cantidad de estudios de lo que hacen algunos psiquiatras, algunos psicólogos, que se aprovechan precisamente de su poder, de su control con respecto a otras personas, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de este control aversivo, tenemos que entender que son técnicas, las técnicas aversivas intentan pues, asociar siempre un patrón de reacción comportamental no deseado y socialmente sancionado, cuando hablamos de las técnicas aversivas, ¿sí? Con una estimulación desagradable, externa o interna, ¿sí? La situación que genera esto, pues es una consecuencia de este comportamiento no deseado, hace que se presente el estímulo aversivo o el control aversivo, ¿sí? Entonces, en la medida que se presenta ese estímulo aversivo, cuando se emite la conducta, pues se va a dejar de realizar, ¿sí? En muchos casos se espera que se establezca una conexión
entre el comportamiento a disminuir, a eliminar, y la reacción aversiva. Entonces, claro, nosotros queremos, si nosotros estamos cometiendo fallas, no queremos más aversión. Yo quiero cambiar mi comportamiento. Entonces eso, en últimas, me va a permitir a mí definir lo que hace o las veces de las técnicas aversivas y que las vamos a manejar de tal manera que el comportamiento negativo o desagradable o disfuncional, pues lógicamente lo vamos a disminuir. Por lo menos vamos a generar esa disminución para que la persona modifique su conducta. Como les decía anteriormente, pues son situaciones en donde las personas realmente son, cuando se utiliza este control aversivo, las personas son realmente dadas a que tienen un comportamiento supremamente inadecuado. Entonces ahí lo que hacemos nosotros es entender o que ellos entiendan de que a veces cuando se utiliza el control aversivo a nivel de que de pronto quieren hacerle daño a alguien, van a empezar a sentir una serie de mareos, de náuseas, de vómito, cuando intentan hacer algo negativo. ¿Sí? Eso es lo que se espera del procedimiento de control aversivo, de que las personas tengan esa sensación de malestar fisiológico de alguna u otra manera para que se disminuya la conducta. ¿Sí? Si eso no nos está funcionando, quiere decir de que entonces no estamos haciendo las cosas bien. ¿Sí? Para nada las estamos haciendo bien. Y necesitamos de que la persona sepa qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Qué está haciendo bien y qué está haciendo mal. ¿Sí? Entonces, se espera que cuando reconocen... Profe, Señor, dígame. Dígame, yo Juan. tengo una consulta, es que no sé cómo manifestarla. Cuando Dígame. uno quiere utilizar la aversión, ¿tiene que explorar directamente con la persona dicha aversión o la explora con el entorno familiar? Me explico. No sé, la persona quiere dejar la ludopatía, pero tiene aracnofobia. ¿Se podría utilizar esa fobia para atacarlo como método de aversión o no? ¿Sí me hago entender la pregunta, profe? Sí, sí, entiendo que eso se está asociando el hecho que la persona le tenga miedo a las arañas. Y lo que yo voy a hacer es de que si eh, él piensa en el juego, entonces se le va a presentar un par de arañas horribles, ¿sí? Sí, algo Y, así. y, y entonces se disminuye la conducta de jugar. Pero el problema con eso, Juan, es de que nosotros lo que hacemos es sustituir síntomas. Es decir, quitamos una conducta negativa, que es la ludopatía, pero le estamos incrementando el miedo, le estamos incrementando la fobia. ¿Sí? Y si la persona, por X o Y razón, va a estar en un sitio en donde fácilmente se encuentran arañas, o inclusive cuando se termina generalizando, no son solamente arañas grandes, sino arañas pequeñas, entonces el nivel de ansiedad se va a incrementar fuertemente, en donde va a estar con ataques de pánico y fobias muy fuertes. Entiendo lo que su merced se refiere, digamos que sí sería un control aversivo, pero no sería ético. No sería ético porque estamos sustituyendo síntomas. Estoy empleando el miedo del paciente para quitar la ludopatía. ¿Sí? Estoy empleando eso, pero le estoy generando un mayor miedo. ¿Sí? Y eso sería falta de ética. ¿Sí? Y, y, eso, Ok, profesor. y eso se reconoce como sustitución de síntomas. ¿Sí? Porque, pues sí, modifiqué, o sea, ya el hombre ya no se gasta la plata en los juegos de azar, pero le generamos un nivel de ansiedad muy elevado, un miedo impresionantemente grande, entonces pues, no es aconsejable. Profe, y dicha sustitución de síntomas, digamos en este caso que quedó claro que con fobias no se puede, ¿con qué otras cosas no se puede? ¿Sí me hago entender? No sé, tendría O uno que sea, con mirar. fobias entiendo que no, porque estaríamos como acrecentando dicha fobia en la persona y estaría totalmente incorrecto. ¿Con qué otras, no sé, con qué otro concepto no se puede asociar dicho proceso de aversión?
ah, no sé, con a ver, por ejemplo, si el paciente tiene problemas con la pareja, entonces a nivel de la conducta que está experimentando la persona de la ludopatía, entonces le voy a presentar a la esposa como un estímulo aversivo, ¿no? Entonces, realmente volvemos al mismo tema de la sustitución de síntomas y lo que hacemos es de que le estamos creando un miedo a la esposa porque ya la vemos como alguien supremamente aversivo. Ok, Entonces, entiendo. son situaciones que realmente rayan como con lo bizarro con respecto a esa parte, ¿sí? Pero se espera de que nosotros manejemos esa técnica del control aversivo, lógicamente para disminuir conductas inadecuadas. Por eso yo les hice la explicación al principio del reportamiento positivo, del reportamiento negativo, del castigo positivo, del castigo negativo. Profe, es que me estaba fallando el internet, perdón. Y eso pues ayuda a entender un poco eso que de pronto se nos está mencionando, que nos ayuda a modificar la conducta. Pero que son Profe, efectivos, sí son efectivos. Y como yo les decía, aquí utilizamos muchísimo el condicionamiento clásico en el control aversivo, porque sabemos nosotros que en el esquema del condicionamiento clásico, un estímulo incondicionado genera una respuesta incondicionada, ¿sí? Y que luego asociamos ese estímulo condicionado, que sería el neutral, ¿sí? Con un estímulo incondicionado para generar una respuesta condicionada. Entonces ahí vemos nosotros que hay un estímulo condicional, que hay un estímulo incondicional, que hay una respuesta condicionada y que hay una respuesta incondicionada. Ahí vemos nosotros el condicionamiento clásico eh, para emplear una serie de modelos conceptuales cuando hablamos nosotros de la terapia aversiva. O sea, nosotros podemos manejar muchísimo este control aversivo con el condicionamiento clásico, ¿sí? Ya lo vamos a mirar más adelante. Y también, lógicamente, lo podemos hacer con el condicionamiento operante, ¿no? ¿Por qué? Pues porque sabemos nosotros que hay unos antecedentes, que hay una conducta y que esa conducta genera una consecuencia. Y ahí entra nuevamente con respecto al refuerzo positivo, el refuerzo negativo, el castigo positivo, eh, el castigo positivo y negativo. Entonces, ahí vemos nosotros que se está manejando tanto el condicionamiento clásico como el condicionamiento operante y con todas las estrategias de castigo, incluyendo lo que es evitación y escape. Entonces, esto es bastante interesante cuando nosotros lo sabemos manejar, porque la idea es de que nosotros le digamos al paciente qué es lo que queremos modificar para que la persona evite y para que la persona escape. O sea, no nos sirve que pronto manejemos el control aversivo cuando no lo tenemos claro, porque le podemos estar haciendo un daño al paciente. A manera de ejemplo y hasta jocoso me parece, que el paciente llega con un tic y después de un tratamiento no sale con un tic, sino con 4 tics. Entonces, realmente lo que se está haciendo allí es algo negativo para el paciente. Entonces, hay que pensar, lógicamente, que esto, lo que estamos aprendiendo nosotros, es precisamente para favorecer y mejorar la calidad de vida del paciente, porque ellos acuden a uno precisamente para que uno les modifique todos sus esquemas de aprendizaje. Acuérdense que en el sistema conductual, cognitivo-conductual, se maneja mucho lo que tiene que ver con el aprendizaje en etapas anteriores a mi adolescencia, es decir, en mi infancia. Entonces ahí vemos nosotros cómo nos condicionamos con el pavloviano, nos condicionamos con el operante, asumimos castigo, asumimos refuerzos, y eso es algo que se trabaja cotidianamente en todo el proceso de desarrollo de nuestra vida, en última. Entonces, ahí vemos nosotros esos condicionamientos tan importantes para explicar la terapia adhesiva, ¿sí? Entonces,
Esos modelos conceptuales nos ayudan a entender un poco cómo es ese procedimiento de control aversivo. Profe, yo me imagino, digamos, este tipo de, de tratamiento, digámoslo así, en una penitenciaría, ¿no? Claro, Pero mi claro. pregunta es, ¿qué hace que, digamos, esas personas que ya pasaron un proceso eh, terapéutico de resocialización, como lo mencionaba ahorita el profe, y vuelven a delinquir, vuelve a pasar esa conducta, ¿sí? Muchas veces las mismas conductas, por ejemplo, no sé, el ladrón, ¿sí? Duró digamos, detenido de su libertad por un periodo de tiempo, se acogió al proceso de resocialización penitenciaria, etcétera, y salió y volvió a cometer la conducta. Entonces, no sé, pues, qué tan eficiente, digamos, sería este tipo de tratamiento. Sí, lo que pasa, Alejandro, es lo siguiente. Aquí tenemos nosotros que mirar un poco eh, las políticas estatales o gubernamentales con respecto a lo legal, a lo penal, ¿cierto? Porque, pues, una persona que entra, que entra a una prisión, se espera que se integre nuevamente a a la sociedad siempre y cuando se le brinde una serie de procesos de cambio, de adaptabilidad en el contexto penitenciario. Pero acá sabemos nosotros cómo son las cárceles acá en Colombia. Las cárceles acá, en vez de resocializar, lo que hacen es generar más odio, más agresión, porque se da la ley del más fuerte. Entonces las personas lo que hacen es, en este caso, es eh, sobrevivir, pero allá no se resocializan, salen con más mañas, con aprendizajes mucho más negativos, de mayor hostilidad, ¿sí? Entonces, eso por un lado. Entonces las personas entran allá, supuestamente la resocializaríamos, pero no. Aquí en Colombia no se da eso, ¿sí? Necesitaríamos generar un programa. eh, Esto inclusive sería muy interesante trabajarlo a manera de investigación de proyecto. Me parece muy interesante realmente generar en, en alguna penitenciaría, en alguna prisión de Colombia, ese tipo de herramientas que realmente generen en el paciente, en el interno, una serie de conductas mucho más funcionales y adaptativas. Entonces, lo que hacemos nosotros aquí es generar en la persona un cambio mucho más funcional y mucho más adaptativo. Pero acá en Colombia, las prisiones no resocializan. Las prisiones lo que hacen es generar mayor odio, mayor agresividad, mayor hostilidad, y la gente cuando sale, realmente no salen a enfrentarse a un mundo rosa, sino a un mundo igualmente demandante, igualmente hostil. Entonces, no hay unas políticas de hecho, por ejemplo, se podría determinar que las empresas que reciban en su nómina a personal recién salido de las cárceles, se les ayuda para que no tengan que pagar impuestos, para que no tengan que pagar para fiscales. Entonces, eso haría de que la persona que sale, un interno que sale a enfrentarse nuevamente con la sociedad, pueda entrar a trabajar, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Aquí la justicia es muy laxa. Aquí la justicia no es justa, no es equitativa. Aquí la justicia cojea muchísimo, ¿sí? Y realmente hay una serie de implicaciones legales que hacen de que las personas no sean judicializadas. Entonces ahí vemos nosotros que hay muchos factores o variables externas que no permiten la resocialización. Ahora, una persona de estas es más fácil como ha entrado y salido de las cárceles constantemente, entonces fíjense que ahí en cierta manera, esa entrada y salida en cierta manera es un tipo de reforzamiento con respecto a que yo hago esto, me cogen,
Me llevan allá, salgo, vuelvo, salgo, vuelvo, pero realmente no me judicializan. Entonces, pues eso es algo negativo. Y lo otro es de que muchas veces esa gente se acostumbra a que no tienen, eh, no tienen ese control de estímulos y lo que hacen es que ellos quieren inmediatamente obtener lo que quieren. ¿Qué es lo que hacemos nosotros los buenos ciudadanos? Y que nosotros trabajamos y esperamos que mensualmente nos paguen nuestro sueldo. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque ese es el derecho de las cosas, eso es lo legal y eso es como lo socialmente aceptable. Los que salen a delinquir nuevamente no se van a esperar a que le paguen cada mes, sino van y nuevamente roban porque les es más funcional, les es más significativo, por eso lo hacen. Entonces, fíjate, Alejandro, que son situaciones supremamente adversas con respecto a ese programa que realmente debería manejarse, en donde yo, si tengo un grupo de personas que salen de la prisión, ¿a dónde los voy a ubicar? ¿Cómo los voy a ubicar? ¿Cómo voy a hacer de que tengan una adaptabilidad social mucho más adecuada? Y nosotros, los seres humanos, nos dejamos llevar muchísimo por los juicios a priori, o estamos siempre prejuzgando, o tenemos esos prejuicios con respecto a las personas que salieron de una cárcel. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque si estuvo en una cárcel, seguramente robó, seguramente asesinó, seguramente estafó, seguramente muchas cosas. Entonces, en mi empresa yo no lo voy a tener porque de pronto vuelve y recae. Entonces, realmente, lo que se trabaja es un trabajo, es un trabajo en donde se necesita que haya un estudio longitudinal, un estudio transversal, en donde realmente nosotros tengamos control de las variables independientes y dependientes para poder generar unos cambios, ¿sí? Porque yo necesito hacerle seguimiento a estas personas, pero la sociedad, digamos, nuestra cultura, no está como muy preparada para esas cosas. Estar en la cárcel aquí en Colombia es lo peor, ¿no? Yo tuve la oportunidad de trabajar en el INPEC y pues lógicamente eso es tenaz, el hacinamiento de las prisiones es tenaz. Y, y allá se maneja mucho la ley del silencio, la ley del mal fuerte, se contrabandea seguido. Entonces, limpiar con todo eso es reestructurar a una sociedad que está totalmente desajustada. ¿Que se puede hacer? Sí, pero los resultados se van a dar de aquí a 30 años, de aquí a 50 años, si lo empezamos a hacer ahorita. ¿Sí? En alguna entrevista que le hicieron en alguna ocasión hace unos años a Antanas Mocos, él decía, o le preguntaron que si se podía con todo lo que él quiere enseñar de esa educación que tiene mucho que ver con este conductismo, se podía generar entonces una sociedad mucho más dada a la justicia, a la equidad, a los valores. Él dijo que sí se podía, empezando ahorita, pero que los resultados no se van a dar ya. Los resultados se dan para ver unos 30 años. Y como nos damos cuenta, eso que sugirió él pues no se ha implementado. Quiere decir que aquí no se ha hecho nada, entonces si empezamos a hacerlo ahorita, empezaríamos nosotros a ver los cambios, posiblemente en unos 30 años más adelante. Lamentablemente es eso, o sea, por eso dice que eduquemos al niño para que evitemos castigar al hombre. Pero no solamente eso, porque es que el contexto social, cuando está tan desajustado como tan desequilibrado, pues hay que trabajar muchas otras cosas. Y aquí nos metemos un poco con la parte de sociología, con la parte de antropología, de la parte de muchos aspectos con lo que es una estructura familiar. ¿Sí? La estructura familiar
cómo está conformada ahorita. Pues muchas veces hay madre solterismo, o hay padre solterismo, o hay concubinato, o se vive en inquilinato, hay una gran cantidad de cosas. Entonces, pues eso es desalentador, pero pues esa es la realidad que tenemos, amigo Alejandro. Bien. Entonces, para continuar con los procedimientos de este control aversivo, recordando un poco lo de el aprendizaje de escape, el aprendizaje de evitación, hay unas teorías centrales que mencionan un poco en la terapia aversiva, que proponen una consideración de los aspectos cognitivos, los mecanismos propuestos, que se pueden resumir en lo siguiente. Ya les voy a decir. Aquí ingresa otro personaje. Hago referencia a los cambios actitudinales. Con el control aversivo lo que nosotros queremos generar es cambios actitudinales. Hay algo que se llama la disonancia cognitiva. No sé si ustedes la hayan escuchado. La disonancia cognitiva. No, pero ya es de ingreso, Brenda. Ya acabo de mirar la sala de espera y no hay ninguno que esté esperando. Sí, profe, es que mi compañero Nicolás escribió por el grupo que no. No, pero ya hace rato. Nicolás, ¿tú estás en clase, sí o no? Nicolás. No, es que no tengo a nadie en la sala de espera. Yo sé que tiene problemas con la plataforma porque pues, igual no lo veo acá. Profe, le envié un audio diciendo que estaba camino a la casa y que tenía problemas con los datos, que ha estado intermitente. Sí, ya ni modo. Es que me están diciendo que no le está dando ingreso. Brenda me estaba escribiendo eso, pero no, ahí no tengo nadie en la sala de espera. Entonces es más por lo que él no está en un sitio pues como estable que genera eso. Bien, entonces les comentaba de que cuando hablamos de la disonancia cognitiva, no sé si ustedes saben qué es una disonancia cognitiva. ¿Lo tienen claro qué es una disonancia cognitiva o cognoscitiva? No, profesor. No, profe. La disonancia cognoscitiva es una respuesta emocional negativa ante una decisión que me tocó tomar, pero que no la quería tomar. Entonces me tocó asumirla. Esa disonancia cognitiva nos dice a nosotros, a manera de ejemplo, de que yo quiero comprarme un carro, un Ford Fiesta, se me ocurre a mí, ¿sí? De esos bien bonitos, bien elegantes, bien modernos, chéveres, ¿sí? Y ese Ford Fiesta está en 45 millones de pesos. Y yo no tengo esa plata. Yo tengo apenas 25 millones de pesos. Entonces me tocó comprarme otro carro, mucho más económico, ¿sí? Pero yo quería el Ford Fiesta. ¿En dónde se presenta la disonancia cognitiva? Cuando yo tomo la decisión de comprarme el carro. O sea, antes no, pues antes yo trataba de esperar un poco, pero pues me di cuenta de que tendría que esperarme demasiado tiempo para eso. Entonces realmente lo que vemos nosotros acá, que en la disonancia cognitiva se presentan una serie de interpretaciones de malestar cuando yo tengo que tomar una decisión en donde no estoy muy de acuerdo con eso, pero me toca asumirlo, ¿sí? Me toca asumirlo. Entonces, en mi proceso de pensamiento hay una serie de ideas con respecto a eso, ¿sí? Y yo entonces tengo que disminuir esa disonancia cognitiva. Esa disonancia cognitiva yo la disminuyo o la puedo disminuir encontrándole aspectos positivos al carro que yo compré, ¿sí?
¿Por qué? Pues porque necesito no sentirme como tan mal emocionalmente por haber tomado la decisión de comprarme el carro de 25 millones de pesos. ¿Sí? Porque yo quería un carro de 45 millones que me encanta, pero no lo pude adquirir. Entonces, ese componente cognitivo me genera a mí inclusive un control aversivo, porque yo necesito tomar esa decisión, que sería algo aversivo, pero necesito disminuir esa disonancia para poder tener pues como mayor pues como que mayor tranquilidad. O sea, no quiero tener esa tranquilidad allí, esa intranquilidad porque me genera malestar. Bien, entonces ahí vemos nosotros como esos aspectos importantes cuando hablamos nosotros de esa consideración de esos aspectos cognitivos, la parte de cambios actitudinales para generar respuestas mucho más funcionales, disminuir la disonancia cognitiva y en ese proceso cognitivo, pues entonces voy disminuyendo esa tensión, ¿sí? Entonces, allí lo que hacemos nosotros es como reconocer un poco cuáles son esas conductas, esas respuestas, esos estímulos que nosotros tenemos a nuestro alrededor. ¿Qué grado de responsabilidad de una persona está ahí latente? ¿Sí? A lo que quiero referirme es que el comportamiento a eliminar se suprime en periodos de responsabilidad alterada o de sensibilización. Es decir, que cuando yo estoy hablando de eliminar un comportamiento, yo le estoy demostrando al paciente de que esa conducta realmente no le favorece. Esa responsabilidad o esa manera de responder no le favorece, ¿sí? Entonces, eso me ayuda a mí a que el proceso sea mucho más adecuado, mucho más significativo y mucho más rápido, porque le estoy vendiendo la idea al paciente de que mire todo el número de respuestas que usted ha dado y cómo le ha ido de mal, ¿sí? Entonces, para que esto funcione, nosotros tenemos que tener en cuenta, y yo se los comentaba, creo que en la clase de ayer, de anoche, estábamos hablando de cómo en ese control aversivo necesitamos de que el castigo tenga eficacia, que sea eficiente el castigo, ¿sí? Entonces, hay una serie de recomendaciones que me parecen muy importantes para hablar del castigo, ¿sí? Se dice que cuando hablamos de estímulo punitivo, que es el castigo, ¿sí? El estímulo punitivo debería prepararse de tal manera que no sea posible la conducta de escape no permitida. Es decir, de que la persona no puede escapar. Y ahorita vamos a ver un video precisamente de eso, ¿sí? El estímulo punitivo debería ser tan intenso como sea posible. Es decir, que realmente le cueste a la persona, pues, como ese malestar que le afecte. Porque si le estoy dando un castigo que realmente no lo va a sentir, pues no va a tener ningún efecto. Por eso, el estímulo punitivo debería ser tan intenso para que a la persona le afecte, ¿sí? El estímulo punitivo debería presentarse inmediatamente contingente a la conducta que no queremos que se presente, ¿sí? Después de que ha ocurrido la respuesta, ¿sí? Se espera que el estímulo punitivo no debería aumentarse, ¿sí? Sino que realmente sea efectivo en la disminución de la conducta. Si se tiene que aumentar, entonces hay que mirar con qué intensidad se va a aumentar. Pero lo que se pretende es que la persona ya erradique esa conducta y que aprenda, y aquí es donde entramos nosotros en el proceso terapéutico, a generarle al paciente respuestas alternativas para evitar de que solamente tenga conductas inadecuadas. Venga, usted no sabe comportarse socialmente, entonces yo le voy a enseñar a usted habilidades sociales para que responda adecuadamente. Y ahí entonces disminuyo el estímulo aversivo e incremento el reforzamiento. ¿Por qué? Pues porque está presentando conductas mucho más adaptativas, mucho más favorables. Y eso en últimas nos permite a nosotros tener un cambio
del comportamiento, porque pues, la respuesta castigada ya se ha disminuido. ¿Pero por qué? Porque ha habido una respuesta alternativa. Ha habido una enseñanza, un aprendizaje para que la persona genere esas respuestas mucho más adaptativas y funcionales. Y eso pues es importantísimo porque el castigo se va a disminuir, se va a incrementar el reforzamiento, se va a incrementar la motivación del paciente, va a generar aprendizajes mucho más funcionales, va a mejorar su interacción social, su interacción familiar, muchos aspectos que terminan favoreciendo esa disminución del estímulo punitivo o del castigo, ¿sí? Entonces, eso sería, así como a grandes rasgos, lo que tiene que ver con los procedimientos de control aversivo. Esos procedimientos, como les decía anteriormente, es generar aversión eléctrica, los choques, una aversión olfativa, y cuando la persona quiere hacer algo inadecuado, se le presenta cierto aroma, entonces va a sentir un dolor de cabeza, va a sentir mareo, la aversión gustativa, ¿ven? Y también pues la aversión química, ¿no? Con ciertos procedimientos en donde lo que se hace es generarle a la persona malestar. Se ve muchísimo, se trabaja muchísimo en las adicciones como tal, sobre todo las personas que consumen licor, porque se les echa hay personas que les echa en la botella una media pastillita, ¿sí? O se la dan en una bebida anterior, y cuando ya la persona tiene en su organismo esa parte de lo que es lo que le hace daño, ¿sí? Pues ya el organismo, cuando entra esa parte química, cuando entra en contacto con el alcohol, pues lógicamente le hace generar mucho aversión, una aversión increíblemente fuerte. Lo mismo pasa con la aversión eléctrica, ¿no? Cuando la persona tiene conductas sexuales inadecuadas, entonces se le colocan unos electrodos en el brazo, y cada vez de que va a tener una respuesta sexual, una respuesta verbal grosera, se le da su choque eléctrico, ¿sí? Por eso es que se genera un poco el dilema ético del control aversivo. Pero pues lo que pasa es que el control aversivo se maneja de muchas maneras, permitiendo un poco más rápido el cambio conductual, ¿sí? No solamente se maneja la parte de la aversión eléctrica, ¿no? La aversión tiene que ver con los reforzamientos que hablábamos al inicio de la charla de hoy, para generar entonces esos cambios que son muy importantes, son muy significativos y muy interesantes. Ya nos va a sacar la plataforma, entonces ahora ahorita que regresemos, voy a colocarles un video en donde la persona se le trata de enseñar un poco con estas técnicas, pero se maneja también con la desensibilización sistemática y las aproximaciones sucesivas, porque no es solamente lo aversivo, tiene que ir todo acompañado de otras técnicas terapéuticas. Ya lo volvemos a ver, muchachos. Bueno, profe.